todo el andamiaje institucional está podrido. Y lo estamos viendo ahora, fíjese las champaguerras, este circo podrido que ofrece el movimiento al socialismo. Lamentablemente Andrónico Rodríguez tomó la decisión de apartarse del movimiento indígena, de su base social y ser candidato. Que por el movimiento Tercer Sistema no va a poder ser candidato y está recurriendo a la sigla de UCS. Si se confirma que Andrónico Rodríguez va como candidato por UCS, sin duda se va a confirmar también de que Johnny Fernández siempre ha sido un masista camuflado y en este contexto también le está entregando su sigla a Andrónico Rodríguez, que proviene del movimiento al socialismo. Entendido que no se ha retirado ninguna lista oficialmente. Por lo tanto, nuevamente digo, esta situación pasará por la decisión de Andrónico, sin caso que no quiere proseguir con la Alianza Popular. A cabo el día 30 de mayo definiremos el destino y el rumbo de nuestra candidatura. He dicho que lo iba a apoyar a Andrónico desde donde esté, con cargo y sin cargo. Me mantengo y me sostengo en eso. Ustedes saben perfectamente de que antes de que sin ser candidato Andrónico Rodríguez incluso ha sido invitado por diferentes partidos políticos para que él sea tal vez la cabeza. En ese sentido no se descarta nada de las alianzas que se pueda manejar. La última palabra lo tiene el compañero Andrónico Rodríguez. Volvemos a hablar de la situación de Andrónico Rodríguez. ¿Qué caminos le quedan? Hay que aguardar una determinación por parte del Tribunal Supremo Electoral que el 6 de junio deberá oficializar las listas para que pueda ingresar esta etapa de suplencias en caso de que así lo ameriten los partidos o alianzas que se están presentando rumbo a las elecciones. Le quedan opciones, le quedan caminos. ¿Habrán negociaciones ya previas con otras tiendas políticas o alianzas? Vamos a intentar dilucidar. Esto está Marcelo Arequipa con nosotros, analista invitado. Bienvenido, Marcelo. Luciana, ¿cómo estás? Buenas noches. Miriam, buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? A ver, la niña bonita viene a ser UCS ahora, codiciada por muchos. Porque Morena dijo no. Sí, le dijo no directamente. Está ratificado. Sí, lo que pasa es que creo que ahí primero UCS dio algunas señales de que en realidad lo de Johnny Fernández era más, como dicen en Santa Cruz, un tongo. Claro. Es decir, la presentación de sus listas, quiero decir. Porque a diferencia de UCS, Morena sí estuvo muy en activo, su binomio estuvo muy en activo en medios de comunicación, en seminarios, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, UCS no, se guardó. Y creo que se guardó porque se puso un letrero, UCS. El letrero se alquila, es como una tienda, ¿no? Se alquila y a ver qué pasa. Y le llegó la oportunidad a través de Andrónico Rodríguez, justamente le llegó esa oportunidad. Ahora, para cerrar esto muy rápido, por primera vez estamos viendo, creo, en la historia desde la recuperación de la democracia, un fenómeno como este. Un candidato que se baja de una organización política y que va por otra organización política. O sea, creo que es la primera vez que estamos viendo ese ensayo y se va a evaluar, me imagino, en las encuestas que se hagan públicas en las siguientes semanas, justamente este efecto. Si realmente lo ha fortalecido más Andrónico esto, o más bien lo habrá debilitado más, porque son dos cosas que ha pasado con Andrónico: la ruptura con el levismo y el salir del MTS y ahora probablemente pasar a UCS, ¿no? Pero el salir del MTS no ha sido por culpa suya. No, ha sido una cosa fortuita. Sí, exacto, que es, digamos, una desprolijidad de Félix Pazzi, pero no deja de ser un fenómeno en sí mismo. En todas las elecciones yo no recuerdo haber visto un fenómeno parecido, de verdad, a lo que se le está ocurriendo a Andrónico. Bueno, a ver, vamos a hablar también con Franco Gamboa, que es analista político, nos acompaña a través del Zoom. Hola, Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viendo este panorama preelectoral? Muy buenas noches, Miriam. Por supuesto, estoy viendo con mucha preocupación y definitivamente la actitud de Andrónico Rodríguez es una amenaza para el sistema democrático. Refleja la desesperación de un líder que, habiendo sido presidente del Senado, no ha aportado absolutamente nada a la dinámica legislativa. Ha estado escabullendo todo lo que significaba la interpelación de Evo Morales, ha estado escabullendo todo lo que significaba la posibilidad de una unidad dentro del MAS, ni Arce, ni Evo, y finalmente él está desesperado de conseguir un partido político. Él, junto con sus candidatos, la vicepresidencia y otros, no expresan sino
un conjunto de actitudes oportunistas, populistas, que nada, absolutamente nada bueno van a traer al sistema democrático. Gracias, Franco. Por favor, permítenos que desde Santa Cruz está también con nosotros Tufi Are. Hoy, Tufi, buenas noches. Han habido diferentes reuniones de UCS justamente en Santa Cruz para, de seguro, tomar algunas determinaciones. Buenas noches, Luciana, Miriam, a nuestros invitados también, por supuesto. Hoy ha sido uno de los temas centrales en la política boliviana y cruceña en particular. En realidad, deslizó el alcalde Johnny Fernández, UCS, la existencia de una reunión de emergencia del partido mismo. Al señalar como reunión de emergencia, se sospecha que evidentemente han comenzado a desarrollarse negociaciones muy importantes. Lo ha confirmado también la candidata a la vicepresidencia que acompaña a Andrónico Rodríguez. De este acercamiento, más algunos dijeron ya cierre, pero no parece haber ocurrido el cierre aún. Nosotros al menos hemos estado averiguando, hemos intentado una entrevista más directa con Johnny Fernández y él ha dicho o nos ha mandado decir de que mientras no esté un poco claro el panorama, en este caso todavía no van a hablar. Pero habló el vocero de UCS, en este caso el señor Luciano Negrete, y dijo, vamos a negociar o estamos hablando con todos y hay tiempo hasta el 6 de junio. Estamos hablando evidentemente con Andrónico, vamos a hablar con Evo si es necesario. Nosotros queremos ser la fuerza del pueblo, ha dicho Luciano Negrete. Así que bajo esa perspectiva es que quiero plantearle la cuestión ya a Marcelo. Si realmente ve que UCS puede aglutinar todo ese voto que parece haberse dividido en el sector de la izquierda, ser una especie de un más nuevo UCS, o no lo ve viable, porque han dicho en esa perspectiva, queremos este mercado electoral y si es necesario se va a bajar Johnny Fernández si hay un candidato de unidad. ¿Cómo la ve esa posibilidad? Hola, Tufi, lo que pasa es que ahí hay algunas cositas que tenemos que considerar, ¿no? La primera, las siglas políticas al parecer en este caso no importan, porque son como unas tiendas que se ponen, como decía hace rato, el letrero de se alquila, ¿no? Eso como primer elemento. Segundo elemento, tanto Andrónico Rodríguez como Mariana Prado, desde que han aparecido en la palestra político-electoral, han recibido una serie de ataques durísimos, pero durísimos desde el levismo, desde el arcismo, desde las oposiciones políticas a ellos mismos. Ataque durísimo que ha sido traducido, creo, en algo que Andrónico ha hecho el fin de semana pasado, muy temprano en la mañana, con un video. Andrónico termina por entrar en la disputa política en la que ya estaban metidos Evo y Luis Arce. Termina por entrar en esa disputa y lo que ocasiona con eso, creo, Andrónico Rodríguez es de alguna forma dilapidar cierto capital político que él tenía, porque se lo veía como alguien que estaba por fuera de esa disputa política dentro del mundo del bloque popular, si quieres, y se lo veía como una suerte de una alternativa. Mariana Prado está explicando y sobreexplicando primero su situación dentro del binomio y segundo su relación y su conflicto con María Galindo, y eso creo que la está teniendo bastante entretenida y bastante complicada. Entonces hay muchas cosas que hay en el fondo, creo que van más allá de solamente la sigla de UCS. Qué llamativo esto, ¿no es cierto? Porque, a ver, qué difícil. Arcistas, evistas, androniquistas están totalmente distanciados. Morena va a ir también por su lado, Marcelo, no creo. A ver, ¿tú qué dices, Franco? Un poco difícil poder aglutinar ese voto de los partidos políticos populares, como le han llamado hoy día, le ha dicho el mismo vocero de UCS, que quieren aglutinar a los partidos políticos populares, pero así con estas características, ¿cómo lo ves? Sí, absolutamente difícil. UCS es el típico partido populista que, fundado por su papá, don Max Fernández, se mantiene absolutamente incólume, es decir, se abre al mejor postor, no hay una propuesta clara de gobierno, la gestión misma de Johnny Fernández en la alcaldía de Santa Cruz es un desastre, de tal forma que él está consciente que no está a la altura de las elecciones presidenciales. Entonces se presenta esta oportunidad y, por supuesto, suponiendo que Andrónico va a canalizar la votación que antes tenía el movimiento al socialismo, entonces creen que van a tener un factor de poder clave. Sin embargo, observando adentro el partido, UCS no es otra cosa que precisamente un partido sin institucionalidad definida, sin identidad ideológica, con muchos buscapegas, y eso mezclado con otros buscapegas más que están apoyando la candidatura de Andrónico,
va a generar una especie de pecera llena de pirañas. Entonces esto va a dañar tanto a la supuesta canalización del voto del MAS, que en el fondo no va a ser una traslación inmediata como el viejo liderazgo de Evo Morales, y la permanente dubitación, los temores que ha expresado hasta el día de hoy Andrónico, sin un liderazgo fuerte, firme, que tenga su razón de ser en las organizaciones sociales, en las clases medias, etcétera. Esto se va a caer. Entonces es un tira y afloja. Por un lado, Johnny Fernández está tratando de apostar a tener un pie en el centro del poder político para las elecciones presidenciales, pero el otro, Andrónico, está desesperado de tratar, al haber peleado con el padre, el pater familias, que lo llevó a sectores de poder, y el tío, en este caso Luis Arce, que también lo relega, entonces ha quedado en la cuerda floja prácticamente. Marcelo, ¿qué pasa con las ideologías? Tú has hablado hace rato de un mercado, del tema de las alianzas, del partido político. La cosa es ir con quien sea, pero la cosa es ir. ¿Qué pasa con la ideología que se comulga al momento de decir, bueno, yo voy a ser presidente, o al momento de ser partidario de alguna tienda política, o tener un lineamiento durante estos años dentro del mundo de la política? Y por otro lado, incluso se está hablando de un cambio en la candidatura de la vicepresidencia, como un estilo o especie de cuota de poder. Sí, a ver, hay muy rápidamente, en términos muy sencillos, hay 3 variables por las cuales la gente se aglutina y se moviliza en política: la ideología, la identidad y los intereses. Esos 3 elementos son los que aglutinan a la gente. Ahora, no necesariamente los 3 están presentes siempre. Uno más que otro puede estar presente, o 2 de 3 pueden estar presentes. ¿Qué es lo que ha pasado en este último tiempo con el tema ideológico? Se ha vaciado dentro del sistema de partidos el componente ideológico. Sirve para el discurso y para polarizar, ciertamente, los neoliberales versus quienes no comulgan con esos principios, por ejemplo, ¿no? Pero en el fondo, lo que sí tenemos hoy día con una raíz muy fuerte en la política nacional es la identidad. ¿Y qué es lo que recubre, si quieres, a la identidad? Los intereses. Por eso se habla mucho de, muchos exdiputados. Hay un reportaje en un medio de comunicación que da cuenta de 74 diputados y senadores que están hoy día todavía en la Asamblea Legislativa, que están queriendo repetir con otras fuerzas políticas. O sea, no están yendo con su misma fuerza política, se están yendo hacia otras fuerzas porque quieren repetir. ¿Por qué? Porque tienen intereses. ¿Por qué? Porque no van a abandonar tampoco la identidad en la que pertenecen, que es una identidad antimacista. Por eso digo, es identidad y son intereses, y en función de eso se mueve la política hoy día. Hemos estado hablando en los últimos días, Marcelo y Franco, del tema de la situación del movimiento al socialismo de los partidos de izquierda, por un lado Morena, por otro lado Andrónico Rodríguez, el levismo que insiste en la habilitación de Pambol rumbo a las elecciones. Pero, ¿qué está haciendo la oposición? Y la consulta para ti, Franco, ¿qué está haciendo la oposición en todo este interín de la política en nuestro país rumbo a las elecciones generales? Por ejemplo, se me viene a la cabeza la situación de Jorge Tuto Quiroga y su vicepresidente, con lo que está pasando aparentemente con que no cumple con el requisito de haber hecho el servicio militar o tener la libreta militar. Claro, la oposición está también bastante preocupada de que cualquier recurso ante salas constitucionales de distintos tribunales pudieran habilitarlos. Si bien han presentado sus programas de gobierno, hay dudas respecto a sus candidatos a vicepresidentes y otros en las listas que han presentado. Entonces, la oposición está calculando si va a encajar dentro de los requisitos no solo procedimentales del Tribunal Supremo Electoral, sino al mismo tiempo si no vas a caer en el agujero negro de recursos legales que en el diletantismo y en todo esto que causa problemas legales pudieran inhabilitarlos. Entonces ellos están calculando, hay que esperar hasta el mes de junio, donde se decanten definitivamente los requisitos, pero sobre todo donde muestre una decisión definitiva el Tribunal Supremo Electoral. Ellos son los que tienen la última palabra sobre los candidatos definitivamente aprobados, ¿no? Que son legítimos, que cumplen la norma. Entonces es el Tribunal Supremo Electoral el que tiene que mostrar que el escenario es estable y finalmente que va a permitir cierta certidumbre hasta las elecciones. Entre tanto, la oposición está de miedo, hay incertidumbre
y por supuesto están esperando también cómo el MAS en su fragmentación se va a recomponer, definitivamente va a implosionar, o estas candidaturas como la de Andrónico y otros, bueno, la presión antidemocrática y violenta de Evo Morales va a perturbar y probablemente postergar las elecciones. Entonces, frente a este temor, la oposición está simplemente expectando hasta que esto se defina claramente con las resoluciones que va a emitir el Tribunal Supremo Electoral. Tufi, adelante. Sí, volviendo, Marcelo, al tema Andrónico Rodríguez y cómo o dónde puede terminar Andrónico Rodríguez, considerando que todavía el Tribunal Electoral deja abierta la posibilidad, hoy lo ha dicho el vocal Francisco Vargas, de que el MTS siga habilitado, dice, sigue todavía con personería jurídica hasta que nosotros en sala plena no definamos lo contrario. Entonces, esa opción se mantiene, pero aparece la de UCS y entre otras cosas hay un ala de Andrónico que ha dicho si nos unimos a UCS nosotros nos vamos a otro lugar. O sea, el panorama se está redibujando aparentemente. Primero, ¿dónde entonces podría terminar Andrónico Rodríguez desde su punto de vista? Pero además, ¿quién puede capitalizar esta especie de desbande si es que existe entre la gente de Andrónico, o no sé si la de Evo Morales posteriormente, o si esto lo capitalizará Morena, o capitalizará finalmente Eduardo del Castillo? Sí, a ver, si yo fuera Andrónico Rodríguez, estaría buscando seguridad, no estaría buscando incertidumbre, como candidato, ¿no? Entonces, ¿dónde me ofrecen seguridad? ¿UCS o el Movimiento Tercer Sistema? No se sabe qué va a pasar con el Movimiento Tercer Sistema, entonces creo que luego, por tanto, la opción más pragmática, digamos, ahorita mismo es UCS, ¿no? Por un lado. Por otro lado, ¿dónde podría ir, digamos, aquel votante que estaba más próximo a Andrónico? Yo creo que incrementaría el voto indeciso. No se iría de manera automática a ningún lado, ni a Eva Copa, ni a Luis Arce, a Eduardo del Castillo. ¿Por qué? Por una razón que decía hace un momento atrás, cuando Miriam creo que me hizo la pregunta también. Andrónico se lo veía como una opción nueva por fuera de la disputa Evo-Luis Arce. Por fuera de esa disputa. Se lo veía como alguien que canalizaba probablemente algo distinto, algo novedoso, algo que el masismo o el bloque popular ya estaba cansado de seguir viendo. Entonces, ese votante, en gran medida, no digo todos, pero en gran medida me da la impresión de que se iría hacia el voto indeciso. Ahora, eso les representa un trabajo importante, cuesta arriba, tanto para Eva Copa como para Eduardo del Castillo, para poder cautivar a ese votante. O sea, no creo que se vaya de manera mecánica, pero ellos van a tener que hacer un trabajo muy importante y significativo para atraer a esa gente, que no va a ir a votar por nadie del bloque de oposiciones políticas, pero que va a estar ahí todavía expectante a ver qué es lo que va a ocurrir. Si es que Andrónico se bajaría, quiero decir, de la candidatura, ¿no? A ver, ¿por qué no pensamos del lado de UCS, por ejemplo? Porque si UCS tiene la intención no de estar jugando, sino de alcanzar un puesto importante en la votación, o por lo menos introducir a varios de sus asambleístas justamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pues iría obviamente a candidato ganador. Sí. ¿Cuál es el candidato ganador hasta este momento de todos los que estás viendo? Lo que pasa es que UCS ahora mismo no puede ir con Eva Copa. Porque ha dicho que va a ir con su propio partido. No, pero hacer alianzas ya se terminó, es decir, en el calendario electoral ya no puedes hacer alianzas, ¿no? Ya no lo puedes. Segundo, la transferencia del voto de Johnny Fernández hacia Eva Copa no es posible, es decir, son electorados, digamos, distintos, quiero decir. Hacia Eduardo del Castillo tampoco. Es difícil, digamos, que se conjuguen esos mundos, ¿no? Claro. Avalarlo a Evo Morales, sabiendo que Evo Morales hoy día no se puede inscribir como candidato, sería un negocio, en realidad, digamos, a perder, ¿no? Entonces, ¿qué te queda? Te queda Andrónico, lo único que te queda ahora mismo es eso. Entonces, me imagino que estarán negociando eso. Andrónico Rodríguez sabe que Johnny Fernández tiene que ir con él porque algo le debe, y viceversa. Ambos saben qué tienen que hacer, entonces se trata esto de negociar y las listas deben estar hoy día más calientes que nunca, me imagino. El asunto es quién iría como vicepresidente. Claro, era lo que yo le preguntaba a Marcelo y a Franco, ¿verdad? Con esa intención del tema de cuotas de poder, que te lo vuelvo a consultar, Marcelo, que imagino que será parte de una negociación intensa, si es que se logra esta unión o esta conjugación entre Andrónico y UCS. Sí. Me estoy imaginando que, por ejemplo, si Andrónico mantiene a Mariana como candidata a la vicepresidencia, entonces Johnny Fernández que pondrá
en la franja de seguridad a sus candidatos, tanto en diputados como en senadores, porque la apuesta es demasiado alta. Dejar un cargo como que es la vicepresidencia significará también una transacción alta para Andrónico Rodríguez, que es, entonces dame a mí la franja de seguridad, o viceversa. Tendrán que ver, es decir, hay mucho interés y mucha transacción ahí en el medio, ¿no? Así es la política. Bueno, Tufi, por favor, adelante. Sí, bueno, Franco decía que parecería que Evo Morales ha apostado definitivamente, si es inhabilitado, a obstruir la elección con fines de postergarla o lo que salga. En ese sentido, Franco, ¿realmente puede ocurrir ese escenario? ¿No hay la posibilidad de que en algún momento Evo Morales se vea obligado a reconciliarse con Andrónico Rodríguez particularmente? Por supuesto, hay esa probabilidad de que se reconcilie y de que todo esto sea un teatro bien montado, objeto de simular una división y finalmente reconstruir una unidad. Por supuesto, hay esta probabilidad. Sin embargo, las movilizaciones de Evo Morales, la inefectividad que ha demostrado también, le queda ahora con la puerta abierta hacia la violencia. Entonces, el primer punto débil de la violencia que va a ejercer Evo Morales es el propio gobierno de Luis Arce. Entonces va a jugar desde este punto de vista a una ingobernabilidad constante, y frente a la crisis económica y todo este desbarajuste que ha generado el gobierno de Luis Arce, es también altamente probable que se pueda plantear una postergación de las elecciones. Esto definitivamente le favorece a quienes tienen el poder, la sartén por el mango, es decir, al movimiento al socialismo, a Luis Arce y a los alfiles que finalmente, en este caso Andrónico, podrían también beneficiarse. La postergación de elecciones debilita y perjudica rotundamente a cualquier agrupación de la oposición. Entonces esto tiene que quedar claro, de tal forma que hay que estar expectantes a lo que va a definir el Tribunal Supremo Electoral. De manera discursiva dicen que van a respetar el calendario, pero políticamente el factor desestabilizador de violencia y de suma preocupación obviamente está en manos de Evo Morales y todos los evistas, los cocaleros que están en este momento asediando a la ciudad de La Paz y causando una serie de miedos. Es porque ese es el fin último, aterrorizar, generar miedo y en el fondo generar ciertas condiciones para postergar las elecciones. Franco, entonces tú ya lo estás asegurando que posiblemente las elecciones no puedan realizarse. Sí, porque si tú analizas los datos, Miriam, claramente frente al clientelismo enorme que se está abriendo con Johnny Fernández, quién da más, estas tiendas electorales que se venden al mejor postor, etcétera. Aquí no hay identidad, aquí hay solo intereses, no hay ideologías. Entonces, el clientelismo se va a favorecer también en la medida en que se posterguen las elecciones. A quienes les interesa que todo esto se cumpla, se respete la ley, a la sociedad civil en general, a quienes sobrevivimos con el sudor de la frente, el trabajo diario, pero al resto de clientes políticos, de oportunistas que están calculando cómo se van a posicionar en las encuestas, etcétera. Esto definitivamente trata de impulsar mucha incertidumbre y definitivamente postergar las elecciones, lo cual no hay que permitir. Pero estamos especulando aquí precisamente porque el Tribunal Supremo Electoral también no da señales claras, no da certidumbres y por lo tanto hay una debilidad institucional que a todos también está perjudicando en este momento. Gracias, Franco. Marcelo, lo vi a sentir un poco, o tal vez no está de acuerdo con esta declaración. ¿Qué dices? No, es muy rápido. Yo tengo un matiz ahí en la ecuación. A ver, ¿a quién realmente no le conviene que hayan elecciones el 17 de agosto? A todo el país. Todo el país, incluido el gobierno, porque no estamos en una situación, digamos, de normalidad, sobre todo en temas económicos, ojo. Se va a mezclar lo económico con lo político y va a ser una bomba de tiempo y esté quien esté gobernando va a salir, pero a la mala. Entonces yo creo que al primero que no le interesa que se posterguen las elecciones es realmente al gobierno. Después viene toda la clase política. ¿A quién sí le interesa que las elecciones se posterguen? Al levismo. Por una razón, a partir de ahí ellos pueden intentar buscar un camino de poder validarse y habilitarse. ¿Qué es lo que está buscando el levismo? Lo que está buscando el levismo, muy rápidamente y muy resumido además, es
victimizarse, es decir, es mostrarse frente a su propio electorado de aquí en adelante como la víctima dentro del sistema, para poder tener oxígeno y quien vaya a ganar las siguientes elecciones no lo tenga sencillo, porque el levismo va a empezar a salir a la calle y no va a ser poca cosa, y peor aún si es alguien opuesto al bloque popular, ¿no? Marcelo, gracias. A ti. Gracias por habernos acompañado.